Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. Algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas, derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se les pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos con estas palabras del Evangelio, corresponden al capítulo 11 de San Lucas, y son las palabras que Jesús dirige en la casa de Simón el fariseo. Jesús ha ido a la casa de un fariseo. Ustedes saben quién es un fariseo. ¿Conocen algún fariseo? ¿Saben lo que es un fariseo? Un fariseo en tiempos de Jesús era un grupo, una secta que se había formado a raíz de la guerra de los macabeos, y que eran personas que pensaban que si es que ellos eran muy estrictos en el cumplimiento del último detalle de la ley, ellos iban a agradar a Dios y eso iba a suscitar la venida del Mesías. Entonces, más o menos su razonamiento era así: nos va mal porque nosotros no cumplimos la ley, y como no cumplimos la ley, el Señor no nos da los bienes que necesitamos, porque en tiempos de Jesús, el pueblo de la primera alianza, que había sido liberado de la esclavitud en Babilonia, había regresado a la tierra prometida, habían reconstruido el templo, pero luego sucesivamente habían caído nuevamente en la opresión de los helenistas y luego de los romanos en tiempos de Jesús. Y entonces estos fariseos se habían formado en esa época de la guerra macabea contra los helenistas, una especie de guerra civil. Pero lo que ocurre es que después de esa guerra civil, en lugar de tener más fe y ser más fieles al Señor, ese grupo cada vez se va acomodando más a las cosas del mundo, y como no cumplen la ley de Moisés, lo que hacen es empiezan a aparentar y a fijarse solo en las cosas externas, en las cosas aparentes, en las cosas visibles. Y el Señor ha sido invitado a la casa de ese fariseo llamado Simón, y ese fariseo lo primero que ve en Jesús es que no se lava las manos.
Y entonces dice, no se lava las manos, no cumple la ley, y empieza a hacer su soliloquio, a pensar para sus adentros. Y Jesús, que sabe lo que piensa, le dice, ustedes lavan la copa por fuera, no lavan por dentro, su corazón está lleno de inmundicias. Ustedes den limosna de lo de adentro, les dice. Y yo les preguntaba en estos días, ¿qué es dar limosna de lo de adentro? ¿Ustedes dan limosna? ¿Qué es dar limosna de lo de adentro? Es que de la billetera, no del sencillo. ¿Qué es dar limosna de lo de adentro? ¿Ustedes dan limosna de lo de adentro? ¿Qué es eso? No es dar algo solamente, sino nosotros entregarnos, hacernos ofrenda por los demás. Y entonces estos fariseos se autoengañaban creyendo que eran muy fieles al Señor y habían pactado con los herodianos que les decían que sí, ellos estaban interpretando adecuadamente la ley. Y el Señor, luego de decirles que están volcados a lo exterior, el Señor empieza con estos 6 ayes. 4 hemos visto ayer, hoy día hemos visto 2. 3 para los fariseos, 3 para los escribas. ¿Qué son esos ayes? Es justamente decirles, si ustedes no cambian, pobre de ustedes, estén atentos. Pero el ser humano, cuando cree que se ha adueñado de Dios, cuando cree que está cerca a Dios, es muy difícil de que cambie. Eso lo veíamos en la parábola del hijo pródigo con el hermano mayor. Cree que está cerca, pero está muy lejos. Y estas enseñanzas están en relación a lo que veíamos el domingo con los 10 leprosos. Recordarán ustedes. De lejos, dice, ven al Señor y le dicen, ten compasión. Y el Señor cura a los 10, les dice, vayan donde los sacerdotes, vayan al templo. Así como ustedes, como nosotros venimos al templo. Y uno puede creer que viniendo a los sacerdotes, viniendo al templo, ya estamos yendo al Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, que nos demos cuenta que no ocurría ni con los fariseos ni con los escribas, y que también puede ocurrir con nosotros. Porque los fariseos, es decir, volcados solamente a lo temporal o lo pasajero, no son personas del pasado, sino de todas las épocas. Y el domingo se nos decía esto claramente en las últimas palabras del Señor, capítulo 17 de San Lucas. ¿Y qué decía el Señor al leproso que va a postrarse? Le dice, tu fe te ha salvado. Pregunta, ¿los otros 9 no tienen fe? Tienen una fe vana. ¿Y qué es una fe vana? Una fe que se preocupa solo de lo pasajero, de lo temporal, de las cosas de este mundo. Es decir, una fe sin esperanza. Una fe que solo quiere curación, sanación y pasarla bien en este mundo. Hay gente que piensa eso como piensa el mundo con sus ideologías le vende y engaña a la gente que va a crear la justicia, dicen. Algunos hablan de la justicia social. La ideología marxista, una de esas ideologías nefastas, no la única. De otro lado también la ideología liberal le hace creer a la gente que lo importante simplemente son las cosas pasajeras. Y puede ocurrir que alguien de fe crea que es compatible la fe con esa búsqueda únicamente de lo pasajero. Esa fe se hace vana. Esas personas se van a quedar en el templo, se van a quedar en los sacerdotes, no van a llegar a Jesucristo.
no va a haber comunión de amor. Es decir, van a buscar al Señor por las cosas que Él nos da, pero no lo van a buscar a Él. Pero Él es el que viene a entregarse a nosotros. Y entonces estos ayes hay que tenerlos muy presentes. Y como San Pablo también era fariseo igual que Simón, él tuvo que aprender la lección, se convirtió. Y en la carta a los romanos, en este pasaje de hoy, la carta a los romanos la hemos empezado a ver el día lunes, nos habla de la justicia. ¿Ustedes buscan la justicia? ¿Ustedes son justos? ¿Quieren que haya justicia en el mundo? ¿Cómo se hace justicia en el mundo? ¿Hablando con las criaturas humanas? ¿Marchando en las calles? ¿Cambiando leyes? ¿Cambiando políticos? ¿Apoyando grupos políticos, personas que tienen intereses particulares? ¿Engañándole a los jóvenes diciendo ustedes son la generación, el futuro, salgan a marchar? La justicia, nos dice San Pablo claramente el día de hoy, la justicia es Jesucristo. Los seres humanos necesitamos que Jesucristo nos justifique. Y la justicia de Jesucristo, ¿saben cómo se llama? Perdón. Esa es la primera palabra que el Señor dirige en la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se dirige a todas las criaturas humanas, excepto a nuestra Madre Santísima, la que fue justificada desde el momento mismo de su concepción. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros, criaturas humanas, que no sabemos lo que hacemos, queriendo entre nosotros resolver problemas? Como decía el Señor la semana pasada, no saben ni cuál es la derecha ni cuál es la izquierda. Veíamos en el libro de Jonás. Y claro, ahora en nuestro país una vez más se está presentando, para que lo podamos ver, esa confusión, esas tinieblas que ocurre cuando nosotros no crecemos en la fe. No crecemos en la esperanza, no crecemos en la caridad. Y cuando eso ocurre, buscamos las criaturas, las cosas creadas, y no entendemos quién es Jesucristo y lo que Él viene a hacer en nosotros. Hoy día celebramos además a Santa María Margarita Alacoque, religiosa francesa que tuvo esa revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Y ella descubre y dice en sus escritos que del corazón de Jesús brotan 3 torrentes, de ese corazón traspasado por la lanza del soldado, ese corazón que nos ha justificado. Pero cuando yo no voy a Jesucristo para ser justificado, lo que voy a creer es que tengo que pelearme y enfrentarme y creer que la violencia es la partera de la historia, la fuente de la justicia. ¿Y qué dice Santa Margarita? O mejor, el Señor a través de Santa Margarita dice que hay 3 torrentes. El primer torrente que sale de su corazón es para que nosotros tengamos contrición. ¿Saben qué es la contrición? ¿No han escuchado esa palabra? Que nos duelan nuestros pecados. ¿Ustedes son pecadores? ¿Somos pecadores? ¿Qué está pasando en el mundo en esta época, hace varias décadas, no solo en el Perú? La gente habla de corrupción y de injusticias. Y yo les decía, ¿la injusticia y la corrupción son pecados o no son pecados? Y si son pecados, ¿quién es el único que quita el pecado del mundo? ¿Y qué hacemos nosotros esperando que de grupos políticos
fanatizados, de criaturas humanas brote justicia. Y claro, que lo hagan los ateos, que lo hagan los paganos, uno diría, bueno, no conocen al Señor. Pero nosotros somos un país donde la gran mayoría somos bautizados. En estas marchas, la gran mayoría de los que han salido a protestar probablemente son bautizados. Incluso algunos clérigos han salido a protestar. ¿Y cómo van a salir a protestar y creer que personas que habían dicho inicialmente este movimiento ha ido evolucionando en sus reclamos? Primero era por una ley en relación a las CFPs que afectaban a jóvenes, pero luego decían que una cosa la violencia, el sicariato, y luego decían, no, acá ya no queremos dialogar con nadie, que se cierre el Congreso, que se vayan todos. ¿Y quiénes alentaban eso? Políticos. El Congreso actual, ¿quién ganó las elecciones? ¿Quién tuvo la mayoría en el Congreso? Los mismos que dicen que hay que cerrar el Congreso. Si esas personas fueran coherentes dirían, yo renuncio, pero no quieren renunciar. Porque claro, así es el corazón humano cuando no hay la luz de la fe. Y entonces uno quiere justificarse a uno mismo y empiezan las acusaciones unos contra otros. A ver quién es el peor, quién es el mejor. Y viene la mentira, los engaños, y en esta época de la historia, con todos estos influencers, redes sociales, medios de comunicación comprometidos con intereses que no son los del país, crean una gran confusión. Y nosotros, que hemos recibido el don de la fe, tenemos el deber de orar por todos esos hermanos nuestros, porque han perdido la esperanza. Y la paradoja, que es en el año del jubileo, que tiene como lema, la esperanza no defrauda, y la esperanza es Jesucristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas personas, generación, como se llamen? El Señor habla pues justamente de esa generación. ¿Qué hacemos con esa generación? Necesitamos hacer oración y pedir por su conversión, porque si no, el dolor, el sufrimiento será mayor. La paradoja es que estas personas hablan una cosa y otra, y nosotros vemos cerca de nuestro país qué ha ocurrido cuando esos grupos violentistas toman el poder y ya no permiten. Ahí sí ya no hay, dice que las marchas pacíficas son un derecho. Y claro, hay países cercanos que hacen eso. Y hay otros no tan cercanos que más de 80 años, una dictadura familiar está empobreciendo a esos pueblos. Pero claro, no es que hagamos opciones políticas. Tenemos que ir al Señor. Necesitamos hacer más oración, necesitamos pedir por la conversión, porque si no tenemos un nuevo corazón, no podremos unirnos a esa oración que el Papa peruano este domingo decía en el Ángelus: rezo por la unidad, la reconciliación y la paz. Y la paz es fruto de la justicia, y la justicia viene de Dios. Es decir, hermanos, si no crecemos en la fe, la esperanza y la caridad, no seremos justos ni con nosotros mismos, ni con ninguna criatura humana, y las leyes humanas no van a resolver esa situación. Porque si es que lo hicieran las leyes humanas, entonces ¿para qué vino Jesucristo? Si lo podríamos haber resuelto nosotros. Pero ya el mismo Señor dice, a esta generación se le pedirá cuentas.
Y esa generación somos todas las generaciones humanas que, habiendo recibido el don de la revelación de Dios, por nuestra dureza de corazón, solo lo acogemos con medio corazón, medio muertos, es decir, pensando solamente en lo temporal. Esa parábola del rico y del pobre nos hace ver que justamente el Señor hace justicia y no tarda, decíamos hace 2 domingos a través del profeta Habacuc. Vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima, por nuestra patria el Perú, por cada uno de nosotros, para que todas las tinieblas que podamos tener en nuestro corazón, el Señor las purifique y nos dé un nuevo corazón, que pueda ser, como dice Santa Margarita, corazón contrito, pero también tiene que ser un corazón que se pone al servicio de los demás, que da limosna de adentro, y también una luz para descubrir cuál es el designio de Dios y no las impaciencias que pueden agitarse en nuestro corazón porque no vemos más allá de lo inmediato. Que el Señor tenga misericordia y se apiade de todos nosotros aquí presentes en nuestro país y en el mundo entero. Que así sea. Amén.